Cuando escucho tu voz, Señor, se estremece todo mi ser, y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu al mirar los cielos y la tierra, mi alma se llena de emoción al saber que más allá de las estrellas existe un Dios con poder. No se ve, pero lo siento, y en cada instante me muestra su amor. Cuando escucho tu voz, Señor, se estremece todo mi ser, y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, Señor, se estremece todo mi ser, y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, gracias, Señor, por darme la vida, y al bendecirme con muchas cosas más, mis temores y tristezas ya son vencidas por el poder de la sangre de Jesús. Oh Señor, nunca te vayas, contigo siempre yo quiero estar. Cuando escucho tu voz, Señor, se estremece todo mi ser, y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu voz, Señor, se estremece todo mi ser, y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí. Cuando escucho tu
Y ahora, mis hermanos, pasaremos al devocional de su palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Bendición vengo a buscar, y sin ella no me voy. Bendición vengo a buscar, y sin ella no me voy. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Y dame más, Señor, de tu gran poder.
El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz. Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz. Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Así que Dios les bendiga. Amén. Vamos a compartir la palabra, hermanos, en este día. Está ahí en el libro de 2 de Corintios 10.
Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Allí vamos a tener una palabra para compartir en este día, para poder alimentarnos, ¿cierto? ¿Todos la tienen? Amén. La leemos entonces en el nombre de Jesús, que dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, te agradecemos en esta tarde por poder, Dios mío, estar delante de su presencia. Su palabra la hemos leído y le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que nos pueda guiar, iluminar. Y abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y llevamos todo pensamiento a usted. Y deshacemos toda obra, Señor, de nuestros pensamientos carnales, Señor, y queremos que solo tu Espíritu nos administre en esta tarde. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, la cual ella es el alimento, la cual nos dirige, la cual nos fortalece y la cual nos capacita, Señor, para poder crecer y ser un edificio, Señor, con un buen fundamento, porque el fundamento es usted. Y si estamos fundamentados en usted, que es la roca perfecta, vamos a crecer, Señor, para estar y llegar a ser, Señor, un edificio conforme al diseño que usted hizo. Así que gracias en esta tarde, te pedimos toda esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? ¿Se recuerdan del tema del domingo pasado? Bien, yo quiero compartir la segunda parte. Yo venceré porque escrito está, la segunda parte. Amén. Los que estuvieron el domingo pasado, ¿cierto? Como resumen, hablamos allá en Mateo 4, ¿cierto? Cómo el enemigo trató de tentar al Señor Jesús. Y yo le decía, si el diablo trató de tentar al propio Dios, ¿quién más queda para nosotros? ¿Cierto? Y por eso quise leer este pasaje bíblico, porque Pablo le habla a los corintios. Yo no sé si usted se fijó en el versículo 4. Nosotros tenemos un arma, dice allí, porque las armas de nuestra milicia, en primer lugar, la arma que nosotros tenemos es su palabra. Y nosotros somos militares o soldados, ¿cierto? Y dice, porque las armas de nuestra milicia, nótese la frase, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí es donde yo meditaba por qué el apóstol Pablo le habla a los corintios. Usted sabe que allá en Corintio, la historia, había muchas murallas, fortalezas espirituales, porque adoraban a muchos dioses. Y había muchas, pero muchas fortalezas. Y nosotros tenemos una fortaleza, ¿cierto? Y ese es el campo de batalla, que es nuestra mente. Allí el enemigo trata de derribarnos de una u otra forma, pero Pablo le dice, y derribando, mire, argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Él es el pilar, Jesús es el pilar. Entonces yo venceré
porque escrito está. Es su palabra. Amén. Porque escrito está, porque es su palabra. ¿Se recuerdan que ese día vimos la enseñanza de la Biblia sobre las hormigas, sobre los conejos, había otra especie más, el búfalo, la araña, la gacela, ¿se fija? La hormiga. Entonces es importante cómo el Señor nos enseñó cómo teníamos que ser. Me encantaba lo que decía de la araña, aunque la araña estaba muy quieta, pero estaba en el palacio del rey. Y allí se alimentaba, ¿se fija? Y nosotros tenemos un rey, ¿cierto? Y por eso que debemos de llevar todos nuestros pensamientos delante del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes lucha todos los días con pensamientos que vienen, pero yo quiero decirle algo importante, y lo hemos dicho. Yo no sé si a ustedes le ha pasado esto, que de repente vienen pensamientos que usted de repente, como el búfalo, como decíamos ese día, tiene que mover la cabeza. Vienen pensamientos que después que usted que reacciona, estos pensamientos no son míos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Por eso dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros tenemos una poderosa arma que es la palabra de Dios. Por eso es que allá en el libro de Hebreos 4:12 nos habla que dice que la palabra es eficaz y es viva y más cortante que una espada de doble filo. Y dice que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Lo más profundo del hombre, la palabra de Dios lo discierne porque es la palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga. Entonces yo venceré porque escrito está. Así que ayúdenos el Señor. ¿Y cómo? Usted se preguntará, ¿cómo yo puedo vencer cuando vienen esos malos pensamientos? Con la palabra. Porque escrito está. Los que no vinieron ese día tienen que revisar Mateo 4. Vimos allí, Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? ¿Y de dónde salió esta palabra? Yo quiero que usted se meta en su alma, mi amado, mi amada, se meta en su alma que esta palabra es una palabra poderosa. No es que mire, estas hojas son simples hojas, pero el contenido que tiene este libro es lo que lo hace poderoso. Miren, en multitudes de años han quemado este libro sagrado. No importa, no importa. Pero lo que está almacenado aquí, ¿sabe que cuando me recuerdo cuando me pasaron por la... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida esa máquina. Escanearme. Estaba como un animal allí, metido en esa máquina. Se me vino esa crisis de pánico, hermano, tan terrible. Es terrible estar en esa máquina ahí dentro, por media hora. Y lo único que se me venía a mi mente era salmos. Y citar la escritura, y pudo calmarme. Lo único que nos puede calmar es la Sagrada Escritura. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Entonces, en primer lugar, como punto número 1, el poder de la palabra tiene que estar en la vida de todo creyente. El poder de la palabra tiene que estar en la vida de todo creyente. De todo creyente. Por eso que Pablo habla allí, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y muchas que hay fortaleza, ¿sí o no, hermano? Amén. Hay fortalezas que el enemigo coloca en nosotros. Y esas fortalezas solo pueden derribarse con el poder de su palabra.
El domingo pasado veíamos que Satanás es un experto en la escritura. Él, si usted mira el capítulo allá en su casa, o si lo leyó en el capítulo 4, perdón, de Mateo, Satanás cita la escritura, las cita, porque él conoce la escritura, pero ¿qué hace? Las tuerce. Así que Dios los bendiga. Por eso que el Señor nos insta como soldados de Cristo que estemos bien equipados. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo dice allí en Efesios, mire, 6:17. En Efesios 6:17. Estamos viendo el primer punto entonces, que todo cristiano tiene que estar armado con la palabra. El poder de la palabra tiene que estar en toda la vida de un creyente. Efesios 6:17 dice, y hay dos cosas importantes que el apóstol habla allí, en Efesios 6:17. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo solo quise tomar ese texto, pero todos saben ustedes que el apóstol habla que debemos de armarlos de toda la armadura de Dios, y toda la armadura es Cristo. Pero hay algo importante que habla el apóstol allí, cuando dice, y tomad el yelmo. El yelmo es un casco que se usaba para los soldados, para que no hieran su cabeza. Y espiritualmente es aquí, hermano, donde el enemigo ataca nuestra mente. Allí coloca miedo, coloca temores, porque es un arma poderosa que el enemigo tiene, que Cristo lo reprenda. Pone miedo en nosotros. Y como nosotros somos tan débiles, hermano, si no fuera por el Espíritu del Señor, hermano, ¿se ha dado cuenta usted tanta gente que se quita la vida? Tanta gente que quiere hacer una u otra. Todas las semanas, hermano, los puentes están allí para alguien que está allí que quiera tirarse del puente abajo. Son fortalezas que el enemigo coloca. ¿Y por qué, hermano? Porque le inunda su mente de pensamiento. Por eso que el otro día decíamos del salmista, en el salmo, si usted quiere lo anota. ¿Cuál era el salmo del búfalo? El 103, verso 5. El 103, verso 5. ¿No? ¿Cuál era? 92:10. El 92, verso 10. Mirábamos, yo le decía, quiero repetir esto porque es importante, el Salmo 92:10. ¿Sí? ¿Ese era? ¿Por qué David nombra a este animal? Porque David lo vio. Yo le decía que este animal tiene dos clases de grasa, una la empella y la otra un tipo de grasa que se le gana en el tumbo, que es como aceite. Y cuando veía a los enemigos, cuando veía a los leones, los perros salvajes, este búfalo movía su cabeza y su cuerpo se calentaba, y esa grasa que tenía en el tumbo se esparcía por toda su cabeza, y cuando los chacales, los leones o las fieras venían a atacarlo, sus dientes refalaban y hacía esto, se movía. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el ungimiento que Cristo nos hace es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para vencer. Por eso que el salmista escribió sobre este animal, porque él lo vio. Pero él espiritualmente dice que tenemos que tener la fuerza del búfalo, y él nos unge con aceite fresco. Y el aceite es el Espíritu del Señor. Así que Dios nos bendiga. Todo pensamiento debemos llevarlo al Señor. Todo pensamiento. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué dice el yelmo de la salvación? Porque aquí está todo. Él nos lleva hacia Cristo. La salvación nos lleva a Cristo. Y eso es lo que nos cubre con la ayuda de su Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.
¿Por qué debemos de leerla y aplicarla nosotros? Porque la Biblia es infalible. Mire, yo quiero darle cuatro atributos de la Biblia. Solamente 4. La número A dice, ¿por qué debemos de leerla y aplicarla nosotros? Porque la Biblia es infalible y nunca se equivoca. Porque es palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19:7. Salmo 19:7. No quise colocar más textos hablando sobre lo infalible que es la palabra, que ella nunca se va a equivocar. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué el escritor dice que convierte el alma? Y yo he estudiado un poquito, estoy preparando el mensaje para San Javier y quiero tocar un tema sobre el cuerpo humano. Y lo que más me llamó la atención, hermanos queridos, sobre el alma. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, espíritu y alma. Y Dios es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Somos 3, pero somos uno. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice el salmista que convierte el alma? Sabe que el alma tiene todas las emociones, todos los pensamientos. Todo está allí, en el alma. El cuerpo es simple, es un vehículo. Y el espíritu del hombre, que es el soplo de Dios, es el que nos da la chispa para poder andar. ¿Qué hace un vehículo sin benzina? Nada. También es el cuerpo. Pero el alma me llama la atención porque ella es la que recibe todo. Ella es la que almacena todo. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo con nuestra alma? ¿Qué? A salvarnos de la condenación. Y el alma no muere. El cuerpo físico muere, se va a la tierra, porque es lo que la Biblia dice. Y el espíritu, que es el soplo de vida, el nefé, vuelve a Dios. Pero ¿y el alma? Por eso que debemos de cuidar nuestra salvación. Por eso debemos de cuidar nuestra salvación. La ley de Jehová, ¿sabe dónde está la ley de Jehová? En nuestra alma. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, su palabra, es fiel, que hace sabio al simplemente sencillo. Qué hermosa es la palabra. Es infalible, no tiene, hermano, equivocaciones. Es perfecta. Ve, la Biblia es y será en su totalidad la autoridad de Dios. Mire lo que dice Isaías 1:2. La Biblia es y será en su totalidad la autoridad de Dios. Isaías 1:2. Isaías 1:2. Oíd cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, la autoridad de Dios está en su palabra. ¿Por qué? Porque escrito está. O sea que cuando Dios habla, es porque Él habla. ¿Sabe usted que no tengo el texto? No sé cuál sea el capítulo en Isaías. ¿Usted ha escuchado los truenos? ¿Cierto? Dice que cuando Dios habla, hermano, hace temblar los cielos y hace temblar la tierra. Por eso el día jueves yo hacía esta pregunta: ¿nosotros entendemos lo que Cristo realmente vino a hacer a la cruz del Calvario? Para salvar nuestra alma de la condenación eterna en el infierno. Por eso que debemos de luchar y terminar nuestra carrera.
Entonces lo que vimos en la parte A, que la Biblia es infalible, no se equivoca, y en la B, la autoridad total es su palabra. Oí el cielo, dice, escucha tu tierra, porque habla Jehová, porque escrito está. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y me llamaba la atención, hermanos amados, usted mientras busque Santiago 2, 8 al 9. Santiago 2, versículo 8 al 9. Me llamaba la atención algo que sale allí en Santiago con referente a la autoridad de la palabra de Dios. Santiago 2, capítulo 2, verso 8 al 9, se la leo, dice: si en verdad cumples la ley, ¿qué más dice? Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Muy bien, porque eso está escrito. Debemos de amar a nuestro prójimo, porque está escrito. Pero miren el versículo 9. Pero si hacéis, hay una palabra allí, mire, subráyela, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgredores. Porque escrito está, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios total. ¿Y por qué yo quise colocar este texto? Porque lo que yo he visto, hermanos, dentro de la iglesia, y esto yo lo he visto en liderazgo, y esto no debe suceder. No debe suceder en los liderazgos dentro de la iglesia. Y ocurre mucho que hacen acepción de personas. Mire, el ministro de Dios es un privilegio que Dios lo haya llamado. Es un privilegio. Tener un cargo es un privilegio. Pero eso no me hace mayor que usted. Porque usted y yo, delante de Dios, somos iguales. Somos iguales. Solo que hay cargos, un poco de jerarquía, pero no para enseñorearse de la iglesia. Por eso que el Señor dice, Santiago dice acá, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, como, o sea que la Biblia, la palabra de Dios, cuando hacemos ese acto, nos mira como transgredores, como enemigos de Dios, porque hemos transgredido, hemos adulterado su palabra. Porque es la autoridad de Dios, por hermano. Yo quise colocar todo eso, pero si usted tiene el tiempo de leer todo ese capítulo, hay una serie de normas que están escritas por la autoridad que Dios nos ha dado. Se fija que no es llegar y decir yo soy cristiano, hermano. Gracias, Señor. No es llegar y decir que yo sea cristiano. Y no podemos hacer acepción de personas. Yo no puedo hacer acepción de personas. Por eso que Jesús dijo algo en los evangelios. Si alguien viene muy bien puesto, acomodado, con buena presencia, el que está a cargo de atrás lo hace pasar inmediatamente acá adelante. Pero si viene otro andrajoso, quédate tú atrás. ¿Qué hace? Jesús dijo esa declaración. ¿Qué está haciendo? Acepción de personas. Y Dios nos ayuda, hermano. Yo me recuerdo cuando estaba en el diaconado, vi muchas cosas feas, hermano. Muchas cosas feas. Pero como el Señor me hablaba a mi corazón a través de su Espíritu, me decía, tú aprende, mira y escucha. Es todo un aprendizaje, hermano. Por eso ayúdenos al Señor para nunca hacer acepción de personas. Mire, yo sé que cada uno de nosotros fallamos, ¿cierto, hermano? Fallamos. Pero ¿sabe lo lindo de esto? Es que cuando yo fallo, yo pueda pedir perdón. Yo pueda reconocer
y que yo fallé, como aquel caso de aquel anciano que yo le dije un día, porque uno de repente, como dice, se le cruza el gato, porque nos enojamos por más. Nos sacan, como decimos acá en Chile, los sacan los choros de los canastos, ¿cierto? Pero yo reaccioné y lo fui a abrazar y le dije, perdóneme, porque yo me equivoqué. Porque uno se equivoca, hermano. Uno es humano. Pero ayúdenos el Señor para nunca hacer acepción de personas ni afuera ni dentro de la iglesia. Amén. C. La Biblia es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, Pablo hablándole a Timoteo, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es suficiente para nuestra salvación. No hay ni un otro libro, ni un otro libro. Por eso el pastor Viera decía algo tan importante el otro día. Le preguntaba a un amigo, me parece que trabajaba en una biblioteca, y tú le dices, él le dijo, ¿y tú sabes todo lo que hay allí? Sí, Biblia, libro, le dijo. ¿Pero tú lo has leído? No. ¿Y cómo vas a saber qué libro hay ahí? La Biblia es suficiente, hermano. Es suficiente. No tenemos que andar buscando en ninguna otra parte más, porque la Biblia es suficiente. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, tú eres desde la niñez, tú has sabido la Sagrada Escritura. ¿Alguien me puede decir quién fue su madre y su abuela? La Elodia y la Eunice, unas mujeres que instruyeron a Timoteo. Por eso que Pablo le decía, la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. Porque ¿de dónde viene la sabiduría de Dios? Y la palabra que tenemos, ¿cuál es? Es suficiente para nosotros. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. D. La Biblia es determinante. La Biblia es determinante. ¿Por qué dice determinante? Porque la manera en que usted y yo respondamos a la palabra de Dios determina la esencia de su vida y su destino eterno. Miren lo que dice en Juan. Voy a pedir a mi esposa que me ayude en Juan 8, 42 al 47. Mire cómo el Señor Jesús discutía con su propio pueblo, hermano. Mire. Juan 8, capítulo 8, versículo 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Se fija cómo el Señor Jesús corregía a su propio pueblo. Y la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Se fija el daño que hace la religiosidad, los religiosos. Jesús acá, hermano, dice, hay un título: ¿soy de vuestro padre el diablo? Jesús, que era Dios, vino a darle todo lo lindo, hermoso, vino donde ellos para darle salvación, y ellos lo rechazaron. Entonces en el 47 le dice: el que es de Dios
la palabra de Dios oye. Porque esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. O sea que Jesús en su palabra está diciendo, todo aquel que rechaza y no aplica la palabra en él, el Padre no es Dios, sino que es el enemigo. Porque Jesús dice que el diablo ha pecado desde el principio y es padre de mentira. Y Jesús le dice, y yo que vengo en verdad, ustedes no me creen. Así es, Jesús. Y eso determina que la Biblia es determinante. Así es. Por eso yo escribí acá, porque de la manera en que usted y yo respondamos a la palabra de Dios determina la esencia de su vida y su destino eterno. Yo he creído en su palabra, yo sé para dónde voy. Usted también, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque escrito No está. está. Entonces vimos lo que la Biblia es infalible, tiene la autoridad, es suficiente y determina nuestro destino eterno. Que el Señor nos bendiga. En segundo lugar, ¿cómo yo como creyente puedo vencer y vivir en el mundo en el cual vivimos? ¿Cómo yo puedo vencer y vivir en el mundo en el cual vivimos? Porque todos los días, hermano, todos los días usted se despierta, sale de su puerta, de su casa y comienzan los problemas, enfermedades, problemas con los hijos, con las familias, problemas con los vecinos. No hay una tranquilidad. ¿Cómo yo como creyente puedo vencer? Con la palabra. En obediencia. Vivirla en santidad. Que nadie pueda apuntar a nosotros. Que nadie pueda apuntarnos con el dedo. Mira, ese hizo esto y ese hizo otro. Miren lo que dice Mateo 5:13. En el segundo lugar, ¿cómo puedo yo como creyente vencer y vivir? Y es andar en obediencia a su palabra. Mateo 5:13. Yo solo escribí algunas cositas allí, pero usted allí en su Biblia, manténgalo allí un poquito. Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿cierto? Eso Jesús lo dijo, estando en el monte de la bienaventuranza. Ustedes, vosotros, la iglesia, nosotros los que hemos sido lavados, comprados con la sangre de Cristo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal pura no puede perder su sabor. La sal pura no puede perder su sabor. ¿Sabe lo que Jesús trató de decir? Que cuando la sal pierde su sabor, pierde su pureza, no queda nada más que echarla al camino y la gente lo pisotee. Eso es lo que sucede cuando la sal, o sea, nosotros perdimos el sazón de Cristo, el mundo lo va a pisotear. Si usted lee, no solo se quede con los evangelios que leímos acá en Mateo 5:13, busque todos los evangelios que hablan sobre la sal y va a encontrar el lugar que en una parte, si no me equivoco en Lucas, dice que agarran un lebrillo allí o una fuente, agarran la sal y la botan en el camino y lo que hacen es pisotear la gente pisotea la sal. Eso es cuando el hombre y la mujer de Dios pierden su sabor y el Espíritu de Dios se aparta del hombre. El mundo lo pisotea, pero la sal pura no pierde su sabor jamás, porque la sal sazona todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso, porque la sal es un perseverante que se mantiene para mantener los alimentos. Y usted y yo somos la sal. Por eso que en el segundo lugar, ¿cómo yo puedo vencer? En obediencia a la palabra. Es simple. En obediencia. Ahora, Jesús habla de la sal y de la luz. Mire el versículo ahí mismo, el 16.
El versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz. Mire el testimonio, mire. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante ser la luz, ser la sal, pero dar buen testimonio. Buen testimonio. Como creyente, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los colegios. ¿Hay algún texto ahí? ¿Qué decías de Lucas? Es aún más fuerte de que habla de la sal. A ver, leámoslo. Porque dice, buena es, está en Lucas 14, del 34 al 35. Lucas 14, del 34 al 35, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y muladar significa depósito de desechos. O sea, no sirve más para nada. Por eso nosotros les enseñamos que siempre leamos los evangelios, pero para no alargarlo, vamos a leer eso nomás. Pero lo importante, hermanos, acá, que vuestro testimonio dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, el testimonio, mi testimonio y su testimonio. Que no salgamos de aquí y demos mal testimonio afuera. Ayúdenos al Señor, ¿cierto? Ayúdenos al Señor. El testimonio como creyente, una vida piadosa, brinda buen testimonio, convence de poder, convence, ¿cierto?, a los demás, porque Cristo vive en nosotros y el poder de Cristo que está en nosotros es glorificado delante de Cristo, ¿cierto? Y la gente mira a los evangélicos, esa gente tiene algo que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros y la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, porque hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el testimonio que debemos de tener como sal y como luz del mundo? Que el Señor nos bendiga. Y Pedro, en 1 Pedro 2:12 dice algo importante. Búsquelo mientras, mire, 1 Pedro 2:12. No va a ser muy largo este tema, hermano. Primera de Pedro 2:12. Se lo leo, 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Aunque las obras nos salvan, pero es bueno. Es bueno. ¿Qué pasa si su vecino, usted lo ve que está enfermo? No tan solo voy a decir, voy a ir a orar por él y le voy a llevar la palabra. Porque Santiago, si no me equivoco, dice, sí es bueno, pero también hay que llevarle algo de comer. Una obra, aunque la obra nos salva. Porque nosotros somos salvos por gracia, por fe. Pero tienen que ir de la mano. ¿Se fija? Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando Pedro habla de la visitación, es cuando el Espíritu del Señor toca a alguien, visita a alguien. Y lo contrario es cuando Dios manda juicio sobre alguien también. Y dice, considere vuestras buenas obras, porque escrito está. ¿Sí? A ver, leámoslo. Santiago 2:14 dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ay. ¿Se fijan? O sea que la iglesia evangélica no tan solo debemos de predicar, sino hacer obras sociales. Y orar también por ellos. Entonces estamos dando buen testimonio y la gente va a decir, realmente esos hermanos del Arenal tienen algo lindo. Yo quiero tener eso que tienen ellos. Que el Señor nos ayude. Qué lindo, hermano, ¿cierto? Ahora, usted se preguntará, ¿cómo me santifico? ¿Cómo me santifico? Y la respuesta está toda aquí. Juan 17, 17. ¿Cómo me santifico? ¿Cómo me santifico? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si yo leo la Escritura, porque la Escritura me corrige y es el espejo, me voy a santificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en usted, el Espíritu va a decir, escudriñame, porque el Espíritu de Dios es Cristo y su palabra es Él. Por eso que Pablo habla ya en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Yo era un andrajoso que andaba en las calles allí pidiendo, ahora el Señor me transformó, me colocó otro ropaje, soy una nueva criatura, no el viejo andrajoso que andaba allí. Así andábamos todos, ¿sí o no? Amén. Pero hoy somos una nueva naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. Amén. Señor. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Nada. Entonces, Juan le dice acá, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Tu palabra es la verdad. El creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece lo que Dios aborrece. Es simple. Santificarnos en ella, en su palabra. Quiero mostrarle algo en Levíticos 11, 45. Miren lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Levíticos 11, 45. Y usted se va a dar cuenta que después vamos a leer Pedro. Dios hablándole a su propio pueblo de Israel, hablándole que como ellos tenían que ser santos. Y para explicarle santo, lo hemos dicho muchas veces, santo significa apartado solo para Dios. Eso es simple. Ser apartado, Dios nos apartó para nosotros. Para Dios, perdón. Dios nos apartó para Él, solo para Él. Levítico 11, 45. ¿Lo tiene? Levítico 11, 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Fue una ley que Dios le dio. Ustedes, mi pueblo, van a ser santos. Para mí, le dice Dios, para mí. Por eso le mandó a decir que no se casen con los cananeos, porque los cananeos tenían idolatría. Sus hijas no se las entregan a los hijos de los cananeos. Y usted sabe la historia, que lo primero que hicieron fueron casarse con todas aquellas tribus nómadas. Hicieron pasar sus hijos por el fuego y así un montón de cosas. Dios advirtiéndole que era un pueblo santo. De igual manera la iglesia de Cristo. Miren lo que dice allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Veamos allí Primera de Pedro capítulo 1. Versículo
13 al 25. Léalo, por favor, a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que Él lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se fija que ahí en un título dice llamamiento a una vida santa. En el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo para Israel, el pueblo tenía que santificarse, ¿cierto? Tenía que hacerlo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios también manda a la iglesia a santificarse. A santificarse. Por eso que yo siempre toco el texto de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque usted y yo fallamos con nuestra mente. ¿Cierto, hermano? Fallamos, claro que sí, yo fallo. Y nos manda, y sabe usted, cuando usted se pone a enumerar este versículo 13 al 25, hay una serie de normas que si nosotros los quedáramos estudiando tendríamos para varios días. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se fija? Porque antes éramos ignorantes. Eso dice la Biblia. Y dice también acá, porque escrito está. Es su palabra, escrito está. Sé santo porque yo soy santo. Que el Señor nos bendiga. Y cuando usted lee el versículo 24, de ahí donde leímos, Isaías dice lo mismo acá en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque escrito está. Nada va a pasar, nada va a pasar, porque todo está escrito y está dispuesto para nosotros. Por eso, mi hermano querido, quiero decirle un consejo, un detalle. Hoy día, mire, andan muchas corrientes cuando alguien se para en una iglesia. Así dice el Señor. ¿Se ha dado cuenta? Supuestamente profetas. Tenga mucho cuidado. Usted mire su actuar y discierna con el Espíritu Santo. Discierna. Cierto, hay gente que Dios la usa dentro de la iglesia, pero hay una corriente muy fuerte que se está levantando siempre y dice, así dice el Señor, que usted está embarazada y le profetizo que si no es hombre va a ser mujer. ¿Qué profeta es ese? Así que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque si usted mira 2 de Pedro 1:19, ¿qué dice? Tenemos la palabra profética más segura.
Y ella es como una antorcha que alumbra los lugares oscuros. No es que yo no crea que Dios use a alguien en un don profético, pero hay que analizarlo a través de la Escritura. Y no tengo el tiempo, hermano, para escudriñar en el Antiguo lo que le pasaba a estas personas que tomaban el nombre del Espíritu Santo en vano. Eran cortados inmediatamente, como le pasó a Ananías y a Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Y eso habla en el Nuevo Testamento. Parece que parece un poquito de eso, ¿eh? Dios tenga misericordia, hermano. Ayúdenos el Señor. Entonces, hablando acá, porque debemos de ser y debemos de santificarnos. Ahora, el por qué debemos guardar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque somos templo y morada de su Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Ya vamos a estar terminando. ¿Por qué debo yo guardar mi cuerpo? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios, o sea, Cristo, mora en mí. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19 al 20. Y Pablo le hace una pregunta a los corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia de las más terribles, desordenadas. Por eso es que el Señor Jesús envió a Pablo para poder ordenar. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea que yo no puedo meterle alcohol, cigarro, droga. No puedo meterle a eso, porque si nosotros le metemos eso, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se va a retirar. ¿Sí o no? Yo solo traje este texto, pero hay muchos más en Efesios 5:30, si no me equivoco. Pero el 20, mire, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son míos, son de Dios, porque Dios lo compró. ¿Qué ahora? Amén. ¿Se fija la responsabilidad de llevar el tabernáculo de Dios ahora en nosotros? Yo no puedo mentir, no puedo engañar, no puedo hablar falsos testimonios, no hacer eso. ¿Se fija cómo me corrige la palabra? Entonces, ¿cómo me santifico? Con la palabra, leyendo la palabra. ¿Sabe lo que ocurría, hermano, en Levítico 16? Mire, el sacerdote tenía que entrar una vez al año, pero tenía que lavarse para entrar al lugar santo y santísimo, porque si no, moría. Usted en su casa puede leerlo, Levítico 16. Aarón era el sacerdote, pero este hombre tenía que entrar una vez al año, una vez, para santificarse él y el pueblo. Pero tenía que hacerlo de tal forma como el diseño que Dios ordenó, si no, moría instantáneamente como murieron sus hijos. ¿Sabe usted que la historia cuenta que los hijos de Aarón murieron porque le echaron copete y se metieron al santuario de Dios? Y murieron. Ahí mismo Dios los consumió. Así de simple. ¿Qué hubiese pasado, hermano? ¿Qué hubiese pasado si la gracia no estuviera con nosotros? Y estuviéramos en el tiempo de la ley. Yo creo que no estaríamos aquí, hermano. Pero su amor y su misericordia nos mantiene en este lugar. Y entré en conclusión. Allí en 2 de Corintios, mire. Allí en 2 de Corintios,
Ahora nosotros, miren, aquí en 2 Corintios 2, 2 de Corintios 2, ahora nosotros como creyentes somos olor grato delante de Dios. Segunda de Corintios 2:14. Y en conclusión, nosotros como creyentes somos un olor grato delante de Cristo. Segunda de Corintios 2:14 dice: más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Olor de Cristo. ¿Sabe por qué tenemos que emanar ese olor? Porque Cristo mora en nosotros. En una ocasión, un cervatillo, el león lo iba persiguiendo, y ¿sabe lo que hizo el cervatillo? Se metió a un lugar de lirios del campo. Y usted sabe el olor que larga el lirio. Es un olor intenso, maravilloso. Y el cervatillo lo único que intentó hacer es meterse dentro del lirio. Y el león fue confundido con el olor. Satanás, cuando ve mal olor en nosotros, él capta al tiro que ese no tiene Cristo. Porque Satanás es como un ave de carroña que a distancia huele el mal olor. Y nosotros olemos a Cristo. Y sigue diciendo algo más el 15, mire, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Porque Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos la fragancia de Cristo. ¿Sabe lo que hacía un general romano cuando ganaba una guerra? Llevaba su trofeo detrás de él, y él con su caballo corcel maravilloso, él iba adelante con su estandarte y los enemigos iban atrás. Y la multitud que estaba en el frente tiraban cantidades de rosas, y mientras tiraban las rosas el caballo pisoteaba las rosas y se levantaba el aroma de triunfo. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso no debemos de perder el olor de Cristo, porque somos grato olor de Cristo para los que los ha salvado. Y para aquellos que están sin Cristo, están con olor a muerte. Por eso que usted, mi hermana, mi hermano, dígale a sus hijos: tú tienes que oler de Cristo. Porque si hoy día viene la muerte, su alma se va perdida. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Esta es la palabra. Porque escrito está: yo venceré. Porque escrito está. Póngase de pie. Allí donde está, dígale al Señor que le dé su conocimiento, y que cada día este olor de Cristo esté en nosotros. No se olvide que somos el templo ahora. Fallamos, ¿cierto? Sí, fallamos. Pero dígale allí al Señor, clame y llore conmigo: Padre, gracias te doy en esta tarde, porque solo podemos vencer con tu palabra. Tu palabra nos trae el conocimiento, porque de usted viene. De usted viene la sabiduría, el entendimiento, la razón, el hablar, el palpar, el ver, el oír, el caminar. Todo viene de usted, porque escrito está en su palabra, Señor. Y en esta tarde nosotros decimos: Señor, ayúdanos. Somos el templo y morada de tu Espíritu Santo, y yo quiero ser cada día mejor. Hoy día nos santificamos delante de ti con tu palabra. Yo quiero, Señor, que mis lomos sean cada día, Señor, fortalecidos con el conocimiento de tu palabra. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude
porque Él es el Maestro para instruirnos y Él no nos va a dejar en oscuras. Señor, bendice a este pequeño remanente. Yo te pido que los adiestres, Señor, y les dé la capacidad, el hambre de poder buscar tu palabra y sumergirse en ella. Yo le pido al Espíritu Santo que pueda abundar el hambre, Señor, en leer y comer esta palabra. Ayúdanos, Señor, a darnos un tiempo, Dios mío, en poder leer la Sagrada Escritura y poder escudriñarla, Señor. Yo te pido también, Señor, en este día, sé que hemos llegado enfermos, algunos, Señor, quizás del alma, quizás de nuestro cuerpo físico, pero mientras, Señor, predicamos tu palabra también trae sanidad. Sanidad, y lo creemos por ella, porque tu palabra escrito está. Gracias, mi Jesús, en esta hora. Te doy gracias, Señor. Sana, Dios mío, los cuerpos en esta hora, mi Cristo amado. Te lo pido humildemente. Los que han llegado enfermos, Señor. Sana los cuerpos, Padre. Sana esas mentes, Señor, que quizás han venido turbadas, quizás han venido, Señor, con preocupación en el hogar. Por tu palabra, Señor, calma esa mente. Calma ese corazón, mi Señor. Calma esa ansiedad, Padre. Yo voy hasta el trono de la gracia para pedir socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque tu palabra escrita está, mi Señor. Clamo por ellos, Padre. Clamo por cada uno de mis hermanos, no los quiero enumerar, por cada uno de los que están aquí, Señor, por los niños, por los jóvenes, por mi vida, Señor. En esta tarde, Dios mío, delante de tu presencia, danos fuerza, danos gozo, danos alegría, esperanza, fe, confianza, Señor, que tú vendrás por nosotros. Pero mientras estamos aquí abajo, Padre, ayúdanos a fortalecernos. Yo te clamo, Señor, por las familias, por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, los tíos, por los padres, Señor, inconversos. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas tocar su vida. Aquí hay familias, Señor, que vienen solas. Hay mujeres, hombres que vienen solos. Y ellos tienen en su corazón esa gratitud delante de ti, mi Jesús, que también sus hijos, sus padres, ellos puedan estar en este lugar. Hay una lucha, Señor, en su mente, pero en esta tarde, Dios mío, te entregamos todo esto. En sus manos entregamos la familia, en sus manos entregamos, Señor, nuestras debilidades. En sus manos entregamos todo, Dios mío, para que usted obre misericordia. Queremos ser como aquel leproso, Señor, que se vino delante de usted humillado. Si tú quieres, puedes sanarme. Y usted lo hizo, Señor, porque miró su corazón. Y delante de ti, como un incienso, como una ofrenda de grato olor, llega a tu presencia nuestra oración. Y la petición que hay en cada uno de mis hermanas y de mis hermanos en esta tarde. Padre, gracias. Te clamo toda esta misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, en los potentes
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Gracias, Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Dígaselo, iglesia. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es,
Celestial, te damos muchas gracias por estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por este día que tú nos diste para poder venir a alabar tu nombre y por sobre todo para escuchar tu palabra, Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque por ella podemos obtener el conocimiento, la sabiduría, Padre, que todo proviene de ti, para que tu pueblo obtenga, Padre, esa sabiduría y podamos andar en esa santidad que solo tú nos puedes dar, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser tenidos por digno cuando sea tu venida, Padre Celestial. Ayúdanos a caminar este camino porque sin ti es imposible. Te pido que tú seas con nosotros, Padre, de regreso a nuestros hogares. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.